Hola, soy Alejandro Arenas. Yo soy Martín Olson. Yo soy Gabriel Rodríguez. Y yo, Camilo Lestani. Bueno, estuvimos armando una aplicación con backend y frontend. El frontend está armado en React y el backend está armado en Spring Boot y usando Hibernate como ORM. La misma aplicación se le puede cargar clientes, productos, suscripciones, facturas y descuentos. Ahora pasaremos a mostrar en detalle cómo está hecha. Bueno, todo empieza por un router que funciona un switch entre los diferentes componentes del front. O sea, están bindeados y cuando se ejecuta cada uno, cuando se va a cada una de estas direcciones, va a renderizar el componente adecuado. Yo voy a pasar a explicar cliente, que es el más básico, es por el que todos se basaron. El cliente tiene declarado como clase porque es un componente padre que a su vez tiene dos hijos. Tiene un constructor que se inicializa al momento en el que se accede al componente y sus funciones bindeadas, que son las que se van a ejecutar dentro del scope de memoria del componente cliente. A su vez tiene todas las funciones como borrar un cliente y listar clientes. Listar clientes es la encargada de recibir la llamada desde la capa de servicio, que es la que le va a pegar a la API para recibir los datos. Esta está ejecutada en modo wait, o sea que para que se ejecute todo este código se tiene que ejecutar primero esto y obligatoriamente tiene que estar en modo asincrónico. También está en render, que es la parte HTML del componente, que es lo que se va a visualizar en el front. A su vez tiene dos componentes que se instancian al momento que se renderiza, que uno es form cliente, que es el encargado de editar todos los clientes o de agregar, es reutilizable, cumple las dos funciones. Y la de cliente list, que es la tabla de clientes, la cual recibe la lista de clientes por medio de props, que es la forma de comunicación que tiene entre componentes React. Y form cliente, a su vez, recibe también dichos props y tiene bindeadas funciones, que son del componente padre. Nuestra aplicación consiste en una arquitectura típica de 3 capas, con la peculiaridad de una cuarta capa que sería el request interceptor. ¿Por qué tenemos esta cuarta capa? Nosotros queríamos poder implementar diferentes sesiones según el tipo de método que venga desde el frontend. Eso lo llevamos a cabo con nuestro request interceptor. Este toma y captura todas las requests, lee el método y en base al método se comunica con el repository y define el tipo de sesión que va a utilizar para comunicarse con la base de datos. Una vez que handlea estos requests, el interceptor pasa el request y los datos al controller, que es la primera capa de la API REST, y como se puede ver en el diagrama de flujo, la request llega hasta el repository. Nosotros en el repository implementamos una interfaz para que sea más fácil la transición de un ORM a otro en un futuro si es requerido. Y estamos usando actualmente un repository custom que trabaja con sesiones y con transacciones. En el caso de nuestra aplicación y la tecnología que estamos utilizando, Spring maneja la inyección de dependencias con una herramienta que se llama AutoWire. Esta herramienta funciona mediante annotations que se ponen al principio de cada componente. Algunas de ellas son más descriptivas que otras, por ejemplo en el caso del REST controller o de un service o de un repositorio, y cada uno de estos componentes que tiene una annotation se lo denomina bin. Un bin para Spring es una instancia de objeto que puede ser inyectado. Esto se los instancia al inicio de la aplicación como un singleton por defecto. Y lo que hace AutoWire es se fija donde otros componentes están pidiendo bins con esa clase y los inyecta ahí. Si llegara a haber algún tipo de conflicto, es decir, que hay dos componentes que tienen la misma annotation y la misma clase, para resolver ese tipo de conflicto, AutoWire se fija en algunos archivos que se llaman configuration, que tienen esta annotation, donde se define cómo handlear este tipo de conflicto. Bueno, como podemos ver, acá tenemos las 3 capas básicas de una API REST. Tenemos el controller por un lado, el service y el repository model. El repository model es encargado de pasarle el tipo concreto de dato al repository implementation, que es una implementación genérica que hereda de implementa una interfaz
el repository custom, que es solamente el contrato, que esta hereda del repository JPA para poder utilizar la annotation repository y que lo reconozca como un bin a los diferentes repositorios que tenemos de cada uno. Por otro lado tenemos la interfaz y clave, que es implementada por los diferentes modelos para poder setear dentro del save y el update el ID de cada modelo. Tenemos acá, lo que se puede ver es lo que sería el manejo de la capa request interceptor, que es la que es encargada de interceptar la request. Y por otro lado tenemos el Airbnb util, que se encarga de instanciar las diferentes session factories de acuerdo a la configuración que se le setea para cada una y quedan guardadas como variables locales dentro del session factory handler. Acá las relaciones que tenemos son: las azules son de inyección y las naranjas son por variables locales. Bueno, como podemos ver, acá tenemos el Airbnb util, el cual es como un manager de session factory, al cual nosotros tenemos un método que es getSessionFactory y levanta las dos configuraciones que tenemos en el XML. La configuración 1 tiene un usuario llamado seleccionar, el cual solamente tiene permisos de lectura en la base de datos, y el Util 2 tiene el usuario insertar, el cual tiene permisos de lectoescritura en la base de datos y también puede eliminar datos. Como estaba diciendo, acá tenemos un Session Factory Null, lo cual funcionaría como si fuera un singleton en caso de que queramos guardar los Session Factories de manera estática en el Hibernate Util. Esto lo cual nos permitiría poder tener una única instancia de cada Session Factory dentro de la aplicación, para no tener que volver a levantar una Session Factory cada vez que necesitemos usar una session. Esto se utiliza así ya que cada vez que instanciamos una Session Factory es demasiado costosa para la base de datos. El repositorio utiliza cualquier tipo de objeto, ya que utiliza genéricos, por lo tanto puede ser utilizado por cualquier servicio, y los diferentes métodos del repositorio utilizan Hibernate Session. Las sesiones las recibe del Session Factory. Se genera una sesión por cada tipo de request, y esto hace que en caso de que falle la transacción no te cancelan el resto de sesiones y se inicializan en la scope de la request. Luego la sesión provee la transacción, que es el entorno controlado que te permite modificar grandes volúmenes de datos y en caso de que algo falle, volver hacia atrás los cambios. Voy a explicar el funcionamiento del interceptor, que es el encargado de diferenciar las requests, y en base a ello, si es una request un get, va a utilizar la sesión de lectura, y si no, va a usar una sesión de escritura. El interceptor está definido en esta clase, y al ser instanciado necesita en un archivo de config, acá es inyectado, y se agrega a un registro para que ya el propio framework lo reconozca y pueda capturar todas las requests al momento de que llegan. El interceptor tiene una variable local en la cual hace referencia al Session Factory Handler. El Session Factory Handler es el encargado de instanciar el Hibernate Util, que ya explicó anteriormente mi compañero, para recibir las Session Factories con un permiso de lectura y una que tiene un acceso para permiso de escritura. Luego está el Session Handler, que va a ser el encargado de darle la instancia de Session al repositorio. El Session Handler solo tiene una instancia de Session Factory, la cual es seteada por medio de la request con la que trabaja el interceptor.